Nuestro objetivo es determinar cuándo un sistema de ecuaciones lineales, pero en este caso rectangulares, es decir, cuando el número de filas es distinto al número de variables, tiene o no tiene solución. ¿Cómo determinarlo? Porque hay notables diferencias con los sistemas de ecuaciones lineales que son cuadrados, es decir, que tienen tanto el mismo número de ecuaciones como incógnitas. Entonces hay que recordar esto que está aquí. Entonces, si tenemos un sistema de ecuaciones lineales que es cuadrado, es decir, la matriz de coeficientes es de tamaño n por n. Entonces, las variables, tengo n variables y por lo tanto el vector que está del lado derecho de la igualdad también es de tamaño n. Entonces, si nosotros aplicamos eliminación de Gauss-Jordan a este sistema de ecuaciones lineales, pues si solamente nos fijamos en qué pasa con la matriz A al momento de que aplicamos el sistema de ecuaciones lineales, entonces es fácil determinar cuándo hay una solución única. Se dice que hay una solución única porque la matriz A de coeficientes, después de aplicar eliminación de Gauss-Jordan, se ve reducida a una matriz de este estilo. ¿A qué me refiero con este estilo? En la diagonal principal solo tiene unos. Y en el resto, entonces abajo de la diagonal principal, que es esto que estoy señalando en verde, solo hay ceros. Y de forma equivalente, arriba de la diagonal principal, que estoy señalando en rojo, también solo hay ceros. Entonces, si aplicamos el proceso de eliminación de Gauss-Jordan, pues si nada más nos fijamos en la matriz A, esto es lo que va a suceder cuando, uno, el sistema de ecuaciones lineales es cuadrado, es decir, m es igual a n, y dos, que la matriz A queda reducida de esta forma. Es decir, esta matriz que está aquí es lo que llamamos o conocemos como matriz identidad cuadrada de tamaño n por n. Y todas las matrices de identidades son matrices cuadradas, eso también hay que resaltarlo. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia con el sistema de ecuaciones lineales rectangulares? Entonces, para esto vamos a ver primero los siguientes conceptos. Entonces, vamos a hablar de consistencia de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, aquí vamos a decir que un sistema de ecuaciones lineales es consistente cuando tiene al menos una solución. Entonces, eso es lo que significa que el sistema de ecuaciones lineales sea consistente. Y vamos a decir que el sistema de ecuaciones lineales es inconsistente cuando no tiene soluciones. Entonces, estas son las dos definiciones. Sistema de ecuaciones lineales consistente tiene al menos una solución. Cuando digo al menos me refiero a que puede tener una, dos, tres o infinitas soluciones. En todos esos casos se le conoce como consistente. Pero si no existe solución, entonces lo vamos a conocer como sistema de ecuaciones lineales inconsistente. Entonces vamos a ver qué pasa en el caso de sistemas de ecuaciones lineales rectangulares. Entonces vamos a suponer que cuando vamos a resolver el sistema de ecuaciones lineales, pero en este caso es rectangular, entonces bueno, empezamos aquí pues con la matriz aumentada. Entonces esto significa, en esta notación me refiero aquí, que aquí estoy poniendo todos los coeficientes en forma de matriz, que es la matriz A de coeficientes, y está aumentada porque aquí estamos poniendo todos los elementos del sistema de ecuaciones lineales que está del lado derecho de la igualdad. Entonces, después de aplicar el proceso de eliminación de Gauss-Jordan, pues cuando terminamos, lo que obtenemos es una nueva matriz que es equivalente al primer sistema, pero en esta parte, pues como ya hicimos todo el procedimiento, entonces obtenemos una escalonada reducida por renglones. Y aquí, evidentemente, pues tenemos un vector distinto al vector B, por eso le estamos llamando C. Entonces, hasta acá terminamos el proceso
de eliminación de Gauss-Jordan. Y entonces esto de aquí, esta aumentada E con C, se ve como está acá. Entonces aquí me estoy refiriendo a que tengo una matriz donde esta parte de aquí es la escalonada reducida y aquí tengo el vector C. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es qué pasa cuando nosotros, al terminar en un sistema de ecuaciones lineales rectangulares, al terminar todo el procedimiento de eliminación de Gauss-Jordan, llegamos a que en esta parte de aquí tenemos puros ceros y solo aquí, o sea, ya después de no como formar parte de los coeficientes, o sea, no es lo que está aquí ni lo que está acá, sino que aquí, en esta parte tenemos un número que es estrictamente distinto de cero. Entonces, cuando nosotros resolvemos un sistema de ecuaciones lineales rectangular y llegamos a eso, entonces esto significa lo siguiente. Significa que para esa ecuación tenemos 0 por x sub 1 más 0 por x sub 2 más etcétera hasta que multiplicamos 0 por x sub n, el número total de variables del sistema. Pero me está diciendo al mismo tiempo que esto es igual a un alfa donde yo estoy diciendo que es estrictamente distinto de 0. Entonces esto no tiene sentido porque lo que nos está diciendo es que 0 es igual a alfa, pero nosotros tenemos como condición que alfa es distinto de 0. Entonces esto no tiene sentido. Veamos un ejemplo. Imagínense que a la escalonada reducida llegamos a 1, 4, 3, 2 aquí. Aquí 0, 0, 1, 4. Y en la siguiente tenemos 0, 0, 0 y aquí 3. Entonces esto tiene la misma forma que estoy ejemplificando. Acá tenemos una fila donde todo lo que está antes de la parte aumentada son ceros, pero aquí tenemos una constante que es distinto de 0. Entonces 3 evidentemente es distinto de 0, pero nos estaría diciendo que tengo 0 por x1 más 0 por x sub 2 más 0 por x sub 3 igual a 3. Entonces cualquier número multiplicado por 0 es 0, entonces me está diciendo que 0 es igual a 3. Y esto, como lo escribo acá, no tiene sentido. Entonces, lo que me está diciendo esto es que el sistema es inconsistente. Es decir, que no existe solución para el sistema de ecuaciones lineales que tiene esa forma. Entonces, repito, ¿qué es lo que tiene que pasar para que nosotros digamos que el sistema no tiene solución? Lo que tiene que pasar es que tengamos una fila que en la parte que no es aumentada son puros ceros y en la última parte tenemos un número distinto de 0. Entonces, si pasa eso, el sistema es inconsistente. Entonces, ahora vamos a ver en qué casos decimos que existe consistencia, es decir, que hay al menos una solución. Entonces, aquí vamos a decir que el sistema aumentado, es decir, acá la matriz A aumentado con el vector B, es consistente si pasan los siguientes tres afirmaciones que voy a decir. Eso quiere decir que las tres afirmaciones son equivalentes. Que 1 implica 2, 2 implica 3, 3, 2, y 2 y 1, o sea, las tres son equivalentes. Entonces, la primera, que al momento de aplicar el proceso de Gauss-Jordan al sistema de matriz aumentado y lo llevo a un sistema escalonado reducido, entonces nunca aparece una fila de esta forma. Ceros y un alfa, un número aquí distinto de 0. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Entonces ya vimos que eso nos dice que el sistema no es consistente. Entonces por eso aquí remarcamos que nunca aparece eso. 2. Que el vector B que está aquí es este. O sea, todos los que están a la derecha de la igualdad en el sistema de ecuaciones lineales. No es una columna básica
de la matriz aumentada. Entonces ya vimos que es el concepto de columna básica, que son esas columnas de la matriz original en donde quedan los pivotes. Entonces, si B llegase a ser una columna básica de la matriz aumentada, entonces este sistema no sería consistente. Y 3, que el rango de la matriz aumentada, no solo de la matriz A, sino de la matriz aumentada AB, tiene que ser igual al rango de A. Entonces ya vimos qué significa el rango de una matriz. Es el número de pivotes, el número de filas distintas de ceros en la matriz escalonada reducida por renglones o el número de columnas básicas. Entonces, si eso es equivalente para estas dos matrices, entonces el sistema de ecuaciones lineales va a tener solución. Y por último, es que B no es una combinación de las columnas básicas de A. Entonces, esta es otra propiedad para señalar consistencia. Pero esta propiedad no la vamos a especificar exactamente en este momento. Esto se va a estudiar más adelante cuando veamos algunos otros conceptos. Pero básicamente estas son las 4 condiciones que al principio había señalado 3 porque estas 3 son las que ya podemos utilizar sin problema, pero las 4 afirmaciones son equivalentes y si alguna de ellas se satisface, quiere decir que se satisface cualquiera de las otras restantes. Entonces eso significa que son equivalentes y cualquiera de estas tendríamos que verificar en nuestro sistema de ecuaciones lineales para saber si es consistente o no. Entonces ahora vamos a ver a través de un ejemplo los puntos o la definición de consistencia que acabamos de estudiar. Entonces aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales que es rectangular. ¿Por qué? Porque tiene 4 ecuaciones, pero tiene 5 variables o 5 incógnitas. Entonces la idea es determinar si este sistema de ecuaciones es consistente. Entonces, ¿para eso qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es construir la matriz aumentada, es decir, esta, A aumentada con el vector B, donde A contiene los coeficientes de mi sistema de ecuaciones lineales y B es el vector cuyos elementos son todos estos números que están a la derecha de la igualdad. Y después lo que tenemos que hacer es aplicar eliminación de Gauss y ver qué es lo que obtenemos. Entonces lo hacemos y aquí esto es el resultado. Entonces esta es la matriz A aumentada con B. Entonces, si notan, se ha aplicado eliminación de Gauss, no de Gauss-Jordan, porque es suficiente aplicar eliminación de Gauss para ver si el sistema es consistente o inconsistente. Entonces, cuando llegamos a la última parte, que es esta de acá, pues entonces tenemos esta forma escalonada, reducida. Entonces, llega hasta aquí. Entonces, luego hasta acá. Y hasta aquí terminamos. Entonces aquí es donde tenemos que ver si se satisfacen algunos de los puntos que revisamos en la definición de consistencia. Entonces lo recordamos. Si nunca aparece esta fila, es decir, la que tiene en la parte que no está aumentada ceros y luego al final un número distinto de ceros, entonces si no aparece podemos decir que es consistente. También podríamos fijarnos si B no es una columna básica de la matriz aumentada o podríamos también fijarnos en el rango. Entonces vamos a ver de todos estos cuáles son los más evidentes. Entonces regresamos a la solución y aquí pues lo que tenemos rápidamente es que efectivamente no tenemos ninguna fila que tenga la siguiente forma, que sean, aquí en este caso, que sean 5 ceros y que en la parte aumentada tenga un alfa, con alfa un escalar que es distinto de 0. Entonces eso no pasa.
Entonces, inmediatamente concluimos que este sistema de ecuaciones lineales rectangular es consistente, pero también pues podemos fijarnos un poco más. Entonces aquí también lo que podemos hacer es determinar cuántos pivotes tiene. Entonces este es un pivote, es el primer elemento no cero de la primera fila. Nos vamos a la segunda fila, el primer elemento no cero es este. Nos vamos a la tercera, el primer elemento es este. Entonces el rango de la matriz es el rango de la matriz aumentada a B es igual a 3. Ahora, imaginemos que no tenemos la parte aumentada. Es decir, vamos a quitar esta parte de aquí. Entonces ahí nada más nos estaríamos fijando en la matriz A. Entonces, pues aquí pues es muy evidente que pues el número de pivotes o el número de filas distintas de 0 son 3. Entonces esto también significa que el rango de la matriz A es igual a 3. Entonces de la definición pues ya vimos que se satisface el punto 1 y también estamos viendo que se satisface el punto 3. También podríamos fijarnos si se satisface el punto 2, es decir, que B no sea no es una columna básica de la matriz aumentada. Entonces, aquí ya vimos cuál es la posición de los pivotes. Entonces nos tenemos que fijar en la columna 1, en la columna 2 y en la columna 3. Entonces regresamos a la matriz aumentada B y nos fijamos en la columna 1, la columna 2 y, perdón, este es la columna 5. Y nos fijamos en la columna 5, que es esta de acá. Entonces, ninguna de estas columnas, entonces las voy a encerrar. Entonces, ninguna de estas columnas de la matriz aumentada AB son la columna B. Entonces, como dice el punto 2, B no es una columna básica de la matriz aumentada. Entonces se satisfacen las tres propiedades. Las tres propiedades son equivalentes para definir si el sistema de ecuaciones lineales rectangular es consistente o no. Entonces la conclusión es que este sistema de ecuaciones es consistente. Es decir, existe solución.